¿Qué tal, mis amados? Les habla el pastor Julio López de la Iglesia Bíblica El Camino. Estamos en esta serie de cápsulas hablando acerca de cómo evangelizar bíblicamente. Y hoy quisiera que habláramos de una cosa bien importante. No es tanto un ingrediente, pero sí es esencial que la persona entienda esto. Y es que a la hora de evangelizar, a la hora que tú presentas las buenas nuevas de Dios, es importante que entiendas que esta persona no va a poder entender la palabra de Dios por sí mismo. La Biblia enseña, y lo vamos a ver ahorita más adelante, que Dios es el que muestra, Dios es el que abre el corazón. Así que quisiera presentarte algunas evidencias. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, un versículo muy famoso entre nosotros los cristianos, dice de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y allí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 1, versículo 18, también Pablo nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, bueno, como puedes ver, ningún ser humano puede entender la palabra de Dios si Dios no se lo revela. Por sí mismo no queremos, por nosotros mismos no deseamos a Dios. Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo y que nosotros amamos más las tinieblas que la luz porque nuestras obras son malas. Así que es necesario que para poder discernir entre el factor de nuestro Dios, el Espíritu Santo, a hacernos entender, a abrir nuestro corazón. Y hablando de ese concepto de abrir el corazón, me gustaría platicarte de dónde nace, porque nosotros sabemos hoy en día que nosotros razonamos con nuestra cabeza, ¿no? En el corazón solamente hay arterias, venas, músculos y mucha sangre. Pero vamos a entender desde el punto de vista del cristiano del primer siglo. El cristiano del primer siglo creía que todo lo cognitivo, el razonamiento, la toma de decisiones, los pensamientos se albergaban acá en el corazón, y que todo lo emocional se albergaba en los riñones, ¿no? Entonces, imagínate que ahorita tú dijeras, no pienses con los riñones, mejor piensa con el corazón. No tiene mucho sentido para nosotros, pero ya que lo entendemos, entonces podemos saber por qué nosotros pedimos que Dios abra el corazón. Y nos estamos refiriendo a que Dios abra el pensamiento de esta persona, el intelecto, que pueda entender, razonar la palabra de Dios y que no solamente sea algo emocional. No que las emociones sean malas, pero aquí lo que estamos pidiendo, según el contexto bíblico y el trasfondo histórico, es que Dios abra el corazón. Ahora vamos a ver una evidencia más. Primero que nada vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer como Felipe le dijo al etíope mientras lo evangelizaba. Ese etíope que, bueno, había venido a adorar, era un hombre muy importante en su nación, pero que no se le había permitido por su condición, no solo de raza, sino muy probablemente porque era eunuco, no pudo entrar más allá en el templo y seguramente se quedó allí en el patio de los gentiles y nadie le explicó la palabra de Dios. Dios le dice, el Espíritu Santo, a Felipe, vete por ese camino que es desierto y bueno, pues háblale a cierto hombre, y así lo hace Felipe. Mientras el hombre está leyendo el libro de Isaías, Felipe se acerca a él y le pregunta lo siguiente, Hechos 8:31, Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y ahí es donde entras tú y ahí es donde entro yo a explicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo sabemos que Dios es quien abre el corazón? Bueno, hay muchos versículos, me voy a permitir solamente leer uno por cuestión de tiempo, estas son cápsulas, y mira, quisiera que fuéramos al mismo libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14, en donde hay una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una tela muy fina, muy cara, que acudía, era religiosa, todos los días de reposo a una reunión de oración en esa ciudad. No había en Filipos, no había una sinagoga, no se permitía el judaísmo. Entonces, bueno, ellos a la salida, a las afueras, se reunían a la oración. Y mira lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y escucha esto, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sí, mi amado, tenemos que orar tú y yo para que a la hora de evangelizar
la persona pueda entender. Yo sé que te ha tocado que de pronto tú le estás evangelizando y te dice, bueno, pero ¿por qué el mal? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué el Chapo Guzmán? ¿Por qué etc, etc? Y tú, bueno, yo te estoy hablando del amor de Dios y la gente te responde con otra cosa o simple y sencillamente no te entiende. Bueno, tenemos que orar para que sea Dios quien les abra el entendimiento, ellos puedan entender el Evangelio, arrepentirse y creer en Jesús como Señor y Salvador. Así que ya sabes, cuando vayas a evangelizar, ora para que esa persona sea abierto su entendimiento, o como decimos en el argot cristiano, sea abierto su corazón. Yo no me queda más que despedirme, desearte que Dios te bendiga grandemente. Gracias por darle like, si no lo has hecho, dale like a esta página y bueno, síguenos ahí para que vayan apareciendo cada día que pongamos nuevas videos, nuevas cápsulas, pues entren a tu casa. Gracias por dejarnos ser de bendición a tu vida, tú también lo eres a la nuestra, y que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos.